colabora con tus compañeros para resolver los desafíos y convertirte en un referente de la comunidad de IU Tech Challenge a nivel nacional. Genial. Ahora sí, Nati, te doy el lugar, dejo de compartir pantalla. Dale. Y cuando quieras, compartir tu y Dale, ya genial. comenzamos. Bueno, entonces, primero buenas tardes a todos, a los conocidos y a los que no. Hay muchos nombres conocidos por acá, hay muchas caras, porque algunos hasta tienen fotos. La idea es, ¿voy compartiendo, Pablo, nomás? ¿O tenés que Sí. Ahí va. Perfecto, entonces vamos a hacer así y yo voy a compartir la presentación. Perfecto. Ahí va, vamos a ver. Bien, ¿me confirman si están viendo la presentación? Sí, desde acá se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, primero que nada, gracias Pablo por la introducción. Como dice Pablo, yo soy docente encargada del área de base de datos. Los de LTI me han visto durante toda la evolución de la carrera, porque en general estoy en los diferentes, o sea, en todos los semestres donde tenemos unidades curriculares de base de datos, en algún momento me terminan viendo a mí también. Entonces, aparte de eso, yo también estoy haciendo la maestría en Data Science que tiene la UTEC junto con el MIT. Entonces, el tema de Data Science en general y el tema de los datos en particular es algo de que en lo personal me gusta mucho y que a su vez como que lo tengo bastante integrado en todas las aristas. Por un lado la parte de docencia, pero por otro lado también en mi formación y espero próximo egreso a no tan lejano tiempo, de la maestría. Entonces, ¿cuál fue la idea? Y un poco charlando con la gente de TAA, de cuál era la idea de esta charla, es como decían eso, hablar como de lo más macro a lo más micro, sobre todo cuando hablamos en todos estos conceptos. Pero también, y un poco siguiendo cómo es ese camino, que también es el camino que seguimos en la licenciatura. Lo voy a usar como un poco de línea, pero porque también es que vamos desde lo más macro a lo más micro, o de las cosas también de las diferentes maneras de cómo tenemos que tratar estos datos. Entonces, a ver, porque al fin y al cabo, y lo que tenemos que tener presente cuando estamos hablando de tecnología, sea cual sea, es que la tecnología es un medio, pero el fin es otro. Entonces, acá tenemos un montón de nombres, data science, deep learning, machine learning, inteligencia artificial o artificial intelligence, pero todos de fondo lo que están buscando es poder tomar decisiones en base a datos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Opa. A ver, déjenme ver dónde. Acá, ahí va. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Y a ver, hace muchos años la forma de almacenar los datos era simplemente en libros, enciclopedias. Algunos todavía nos debemos acordar de que teníamos ciertas enciclopedias para buscar información o las famosas revistas para buscar información para la escuela. Eso ha ido cambiando y con el tiempo eso fue evolucionando. La primera procesamiento o almacenamiento más mecánico, pero más automático de datos fue a través de las tarjetas perforadas. Un poquito de historia, no voy a hablar mucho, no se preocupen. Y al comienzo, las primeras bases de datos como ese repositorio donde yo voy a almacenar mis datos en crudo, tenían estructuras muy fijas, eran complejos para generar consultas. Imagínense hoy día si nosotros quisiéramos hacer consultas con estructuras de datos fijos. En los 70s se generó un Edward Codd, que es era una persona muy inteligente, evidentemente, armó un paper donde diseñó la base de lo que son las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales que hasta hoy día las utilizamos son una estructura de datos que lo que me solicita, y es nuestra fuente de datos usualmente, que los datos tengan estructuras fijas. ¿Ah? No quiere decir que yo no pueda modificar la estructura como antes, la puedo modificar, pero tengo que tener presente de que no puedo tener dentro de los mismos registros de mis datos, no pueden tener datos diferentes, van a tener la misma estructura.
Luego cualquier cosa podemos profundizar un poquito más. ¿Qué es lo que pasó alrededor de los 2000, principio de siglo? El volumen de datos pasó a ser tan importante que las estructuras existentes no permitían manejar no solamente el volumen de datos, sino la velocidad con la que se requiere obtener la información. Si uno está acá en Montevideo o está en cualquier otra parte del mundo y hay una actualización en el sitio de Amazon, no pueden pasar segundos, minutos para que se hagan réplicas de esos datos. Y eso las bases de datos relacionales no lo permitían. Y eso fue algo de que fue, eso que se generó una nueva, un nuevo paper, una nueva estructura de datos, y dejo las referencias por si alguno lo quiere buscar para profundizar, porque no es el objetivo acá, donde lo que se diseñaron son nuevas formas de almacenar los datos para poder tener, donde las estructuras pasan a ser netamente dinámicas. ¿Ah? Esos son los que se llaman las bases de datos no relacionales. Pero ¿por qué tanta introducción y por qué hace, por suerte, pocos minutos que vengo charlando sobre cómo almacenamos nuestros datos? Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros de fondo lo que queremos es tomar decisiones. Y para tomar decisiones tenemos que recuperar datos, procesarlos, analizarlos, visualizarlos. Eso es lo que queremos con nuestros datos. Y si una cosa que va a ser súper importante y en el momento de poder hacer cualquiera de estos desafíos o de estas cuestiones que queramos hacer, es que vamos a necesitar fuentes de datos y esas fuentes de datos van a tener ciertas estructuras. Y eso es lo que vamos a tener que, con lo que vamos a tener que en algún momento trabajar. ¿Ah? Todo este gran volumen de datos y esta velocidad que uno quiere para procesar la información y todo eso, lo que generó es que apareciera un campo interdisciplinario que se llama Data Science. Y acá llegamos, ¿no? Acá llegamos a este mundo que está buenísimo, que tiene cosas súper interesantes, y tiene una cosa muy interesante y es que es un campo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque lo que incluye es tener conocimientos, por un lado, de ciencias computacionales, por otro lado de matemática estadística y por otro lado conocimiento del negocio. Con todo eso se genera una gran ensalada y es en realidad cómo se empiezan a procesar los datos en esta disciplina. ¿Ok? El chat no lo estoy viendo. Si llega a haber alguna pregunta, Paolo, avísame porque me quedó cubierto todo con pero me acabo de dar cuenta de eso porque calculo que van a Dale, surgir. estoy pendiente del chat y también los invitamos, que si tienen alguna Perfecto. pregunta o algo, escriben y lo comentamos. ¿No? Bien. Entonces, yo decía, bueno, Data Science es un campo interdisciplinario. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que por un lado yo necesito las ciencias computacionales, como le llamaban, pero básicamente es la programación. Yo necesito poder, a través de programar algoritmos o lo que sea, procesar un volumen de datos. Pero también voy a necesitar la matemática y la estadística, porque yo lo que voy a querer es poder tomar decisiones o poder predecir cómo va a funcionar, o sea, qué es lo que va a ocurrir. Entonces, esa bola de cristal programada con estadística, matemática y conocimiento del negocio. ¿Ah? Pero también conocimiento del negocio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque para poder interpretar esos datos, para poder interpretar esos resultados y esos niveles de confianza que me va a decir la estadística de si algo es muy probable o poco probable de que pueda llegar a ocurrir, la interpretación muchas veces necesita tener conocimiento del negocio. ¿Bien? Y les pongo un ejemplo bien simple que me pasó hace 2 días. Recuperando datos de clima, fui a cargar la información, pasé la latitud y la longitud de Montevideo y la respuesta que me devolvió valores de presión atmosférica completamente ilógicos para Montevideo. Yo no sabía interpretar eso y no me daba cuenta, porque no tengo tanto conocimiento, no tenía tanto conocimiento del negocio que lo tengo que aprender. Quien lo vio me dijo, eso es muy raro. Luego de un rato de analizar los datos dimos cuenta que yo había intercambiado la latitud con la longitud. No estaba trayendo Montevideo, estaba trayendo en otra parte del mundo, que en ese lado sí era coherente los niveles de presión atmosférica. Entonces,
es eso que aparece en el medio, que es lo que muchas veces se le llama el data scientist o el científico de datos, que ya está, incluso uno lo puede ver hasta en BuscoJobs, los llamados para ese tipo de perfiles, es un perfil que tiene múltiples conocimientos. Y que muchas veces nos pasa, como a los informáticos, es de que cuando como somos implementadores, aprendemos el negocio o tenemos a alguien que nos apoye. Pero sí es importante que para poder llegar a tomar estas decisiones, tener esa pata, alguien o yo saberlo, para poder interpretar. Dentro de la parte de la programación, ¿qué lenguajes son los que normalmente utilizamos? Python y R. Simplemente lo comento, para todos los que han estado cerca de la UTEC, tienen varios cursos de R, algunas carreras, si no me equivoco, en biomédica, también tienen cursos de Python, para los de LTI también va a haber una optativa de Python, me preguntan después, por fuera del alcance, ¿bien? Pero son lenguajes que son con los que normalmente vamos a procesar esos datos, ¿bien? Esto es un poquito de dónde estamos. Pero bueno, ustedes están en el AI Challenge, ¿no? Artificial Intelligence Challenge. Entonces, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Entiendo de que todos están como súper interesados en conocer, bueno, cómo vamos a trabajar con esto de la inteligencia artificial y qué cosas son las que podemos hacer. Entonces, a ver, ¿qué es la inteligencia artificial? Que ya deben haber visto muchas definiciones, yo les voy a contar otra. ¿Bien? La inteligencia artificial es una disciplina que lo que busca es desarrollar métodos, algoritmos, etcétera, para que nuestras computadoras puedan realizar, vamos a decirle, procesamientos similares a los que podríamos incluso hacer nosotros. O no, pero lo que queremos es generar algoritmos, generar métodos y que puedan ser procesados por nuestras computadoras a una velocidad probablemente mayor a la que podamos hacer nosotros. Es una disciplina muy grande, es una disciplina que abarca muchas aristas, es una disciplina que, por supuesto, va a necesitar datos para poder generar estos algoritmos. ¿Bien? Entonces, eso sería lo que es inteligencia artificial. Es como un campo muy grande. Pero dentro de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial aparte forma parte, no sé si hay dudas hasta acá, pero la inteligencia artificial forma parte de Data Science, luego se divide en otras áreas. ¿Bien? Y acá viene el tema de Machine Learning. Machine Learning debe ser de las técnicas más interesantes, en lo personal, acá estoy hablando personalmente, de las técnicas más interesantes vinculadas a lo que es Data Science. Porque, a ver, Data Science es todo lo que yo proceso datos, pero en este caso, sobre todo con Machine Learning, es cuando empiezo a buscar, encontrar algoritmos de que permitan entrenar a mis computadoras, ¿no? Entrenar una computadora para poder predecir un comportamiento. Y entonces, ahora a todos los que les pregunto es, de todo esto que vimos, piensen, a ver si se les ocurre, lo pueden comentar en el chat, piensen los diferentes algoritmos o más que algoritmos es, si yo lo que quiero es generar un algoritmo para predecir un comportamiento, ¿en qué se les ocurre que lo podrían aplicar? Piensen en la predicción del clima. ¿Qué es lo que afecta a la predicción del clima? Yo necesito tener algún tipo de algoritmo. Perdón, ¿todos tienen claro que es un algoritmo? Por eso pregunté si eran de qué carreras eran. Entiendo que todos tenían claro, pero capaz que alguno. Responden que sí, que todos Bien. saben lo que es un algoritmo. Perfecto, entonces, todos saben lo que es un algoritmo. Mauricio dice, en alimentos la vida útil de diferentes alimentos en base a otra información. Bien, perfecto. O sea, la vida útil del alimento va a depender de muchos factores. Calculo que, por ejemplo, va a depender la temperatura en la cual es almacenado. Entonces, la temperatura en la cual
un alimento puede ser almacenado, va a depender también de cómo va a ser esa vida útil del alimento. Bueno, eso son lo que sería, eso que tú decís es como la entrada de tu algoritmo. Tu algoritmo va a procesar esos datos y te va a decir, esto va a durar 6 meses, 1 año, 10 años o 2 días. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con Machine Learning? Es eso. Por un lado, lo que queremos es entrenar a nuestras computadoras para poder darnos respuesta. Pero para eso, una de las cosas importantes es que necesitamos datos. ¿Cómo trabajamos con Machine Learning? Y acá me voy a detener un poquito más. ¿Cómo trabajamos cuando hacemos algoritmos de Machine Learning? Lo que primero vamos a necesitar es tener datos. ¿Ah? Porque ¿qué es lo que pasa? Yo puedo decir, piensen en algo más simple. Estamos bombardeados, hace 5 meses estamos bombardeados con el COVID. ¿Ah? No nos vayamos muy lejos ni en cosas muy diferentes. Y han surgido un montón de modelos que lo que tratan es de buscar cómo sería la evolución de la enfermedad. Eso es un tema también epidemiológico, que no me voy a meter porque no es mi campo de conocimiento, pero sí se generan diferentes modelos para poder ver cómo sería la evolución de una enfermedad en un lugar. Eso es un algoritmo de Machine Learning que lo que hace es tiene una serie de entradas, eso se procesa en un algoritmo y devuelve una salida. Pero ¿qué pasa? A veces no tengo suficientes datos y necesito reentrenar mi algoritmo con mis datos de salida. Y de esa manera lo que voy a generar voy a procesar mis datos de forma de obtener un mayor nivel de confianza. Acuérdense que hablaba que necesitaba estadística. ¿Ah? Hasta acá creo que más o menos quedado claro. Entonces, ¿qué es Machine Learning? Aparte es muy probable que todos utilicen algún algoritmo de Machine Learning. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ahí veo que todos respondieron que sí. Entonces, ahí va, me lo pongo por acá. Entonces, con eso tenemos Machine Learning. Hay varias maneras de trabajar con los algoritmos de Machine Learning y que está bueno tenerlo presente. Lo que se llaman los aprendizajes supervisados y no supervisados. Hay otros, me detengo en estos dos porque entendiendo estos dos uno después puede avanzar sin problema. Por un lado están los aprendizajes supervisados, donde lo que voy a decir es lo siguiente. Yo voy a tener una serie de entradas, un conjunto de entradas, ¿no? O sea, voy a tener, porque no se olviden de que para poder arrancar yo tengo que tener datos primero. Y tengo que tener datos y saber que si pasa A, entonces pasa B. ¿Ah? Ese es justamente lo que se refiere el aprendizaje supervisado. Yo voy a tener una serie de entradas que si sé que si pasa cierta situación, voy a tener otra. ¿Ah? Eso es lo que eso lo que me genera es una correlación entre las entradas y las salidas de mi sistema. ¿Ok? Entonces, en el aprendizaje supervisado, lo que yo voy a terminar buscando es eso, es una correspondencia entre mis entradas y mis salidas. ¿Cómo lo voy a hacer? En sí, varias maneras, como todo en esta vida, hay muchas opciones. En particular, para el aprendizaje supervisado, tenemos la clasificación, donde lo que termino haciendo es asignándole etiquetas a mi entrada, porque yo sé que si pasa A, entonces pasa B. ¿Ah? Tengo mis entradas, tengo mis salidas y existe como una correlación bastante directa, digámosle, entre una entrada y una salida. Eso muchas veces lo van a ver como que lo que se hacen es colocarles etiquetas. Eso es, la documentación figura generalmente así. Pero por otro lado, pueden haber situaciones donde, porque la vida no es tan fácil y las cosas no son tan directas ni tan simples, donde en realidad lo que aparece es las regresiones. Y ahí se acuerdan que hace un rato yo dije que la Data Science era programación, matemática de estadística y conocimiento del negocio. Bueno, acá es donde entran a aparecer la matemática, porque lo que voy a buscar es una función con técnicas, hay un montón de técnicas que me van a ayudar para saber cómo definirlas, pero a los efectos yo lo que voy a tener que hacer es encontrar una función que me permita, dada una salida, encontrar una función de esa salida en base a sus entradas. ¿Ah? Y como f de x, no es más que eso. Pero ¿qué pasa? La f de x no siempre es tan simple. En un mundo ideal podrían ser lineales. En un mundo no tan ideal puede ser
un polinomio de nivel 2 en arriba, o tan complejo como uno se lo puede imaginar. Mauricio pregunta, ¿eso es el modelado de datos? Sí, ahí va. Tú lo que vas a hacer para modelar tus datos es, sí, en realidad es justamente eso mismo. Vos lo que necesitas encontrar es tus datos. ¿Con qué modelo? Muchas veces se dice, ¿qué modelo es el que mejor aplica a tu set de datos? A tu dataset se le llama también. A tu dataset de datos. ¿Cuál es el modelo que mejor aplica a tu set de datos? Porque que vos pruebes, pruebes a ver si un método de clasificación aplica a tu modelo de datos, puede ser de que en realidad tus datos no se comporten de esa manera. Y luego vas a ir a una regresión, primero una regresión lineal, y capaz que tampoco se comporta de esa manera, y así sucesivamente. O sea, en un mundo ideal, todo lo haríamos por clasificación. En el mundo real, que no es tan fácil, las cosas no son tan simples, uno que hace, como todo en la vida, empieza probando por los modelos más simples y después en realidad les agrega complejidad. ¿Ah? No empecemos siempre con el modelo más simple, digo, no matemos el mosquito con la bazuca. Primero empecemos con los modelos más simples. Por eso está bueno conocer que existen diferentes tipos de modelos y cuáles pueden ser y cuáles pueden aplicar. Si nosotros fuéramos al circulito del data science, un data science con mucho conocimiento del negocio, más todas las áreas, puede saber de que cierto dataset de datos se va a modelar probablemente con cierta técnica. Si no tenemos ese conocimiento, tenemos que investigar e ir probando. ¿Ok? ¿Respondí, Mauricio? Sí, creo que sí. Sí, Me ahí puso que sí. va. Sí, sí. No, igual ya me abrí, logré ubicar el chat, así que también lo estoy leyendo. Bueno, ¿Qué es lo que pasa también con Machine Learning? No solamente tenemos el aprendizaje supervisado, sino el aprendizaje no supervisado. Acá lo que se busca es empezar en vez de, antes yo lo que tenía era, tenía mis entradas y tenía mis salidas y en realidad de cierta manera lograba encontrar una correlación, ya sea dada una entrada A, entonces B, o en realidad encontrar algún tipo de función más o menos compleja de que pueda escribir un IF de X con una complejidad mayor o menor y que básicamente mis datos, ver cómo se comportan mis datos en ese modelo. ¿Ah? Pero hay veces de que en realidad yo ya no me voy a estar fijando tanto en esa correlación entre las entradas y las salidas, y ahí es donde entra el aprendizaje no supervisado, donde también hay varias técnicas. Yo les voy a comentar nomás el tema del clustering. ¿Qué es lo que se busca acá? Es agrupar mis datos de entrada, con aquellos de que en realidad me van a dar un comportamiento similar. ¿Cuán similar? Bueno, se verá según el análisis que se haga. Pero el clustering, que obviamente ya es un aprendizaje no supervisado, ya tiene otro nivel de complejidad, ya requiere otro tipo de procesamiento, eso lo que va a hacer de que yo voy a ir agrupando mis datos de entrada, buscando, dado mi dataset de datos, ese modelo que Mauricio comenta, ya con un modelo un poco más complejo, donde voy a ir, como les digo, bien, acuérdense, el tema es eso, yo voy agrupando, por eso el tema, van a ver todos los libros que hablan de clustering o todos los papers o lo que sea, siempre aparece un dibujito similar a este, donde en realidad yo voy separándolo, porque ¿qué pasa? Cada uno de esos sets de datos tienen comportamientos, o sea, las salidas, que de fondo lo que yo quiero es predecir, las salidas son similares. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? ¿Cómo trabajo yo con Machine Learning? No importa si es aprendizaje supervisado o no supervisado. Vengo diciendo hace rato que lo que hago, y lo dijo Mauricio también, de que yo en realidad lo que hago, tengo un dataset de datos y sobre eso yo tengo que trabajar. Porque que estemos generando algoritmos para predecir comportamientos, no quiere decir de que en realidad estemos trabajando sobre la nada misma. Arrancamos de un set de datos, pero arrancamos de un set de datos donde sabemos qué es lo que pasa. Sabemos de que en realidad, dado estas entradas, se produjeron estas salidas. ¿Cuál es la correlación entre las entradas y las salidas? Es lo que no sabemos y es lo que queremos analizar. Entonces, lo que se hace para trabajar, para generar estos algoritmos, es agarrar mi set de datos y dividirlo en 3 partes. ¿Ah? Eso también y esto está bueno porque esto ya es implementación. Agarro mi set de datos y lo divido en 3 partes. ¿Por qué? Porque yo sé de que todo ese set de datos que yo tengo,
es historia conocida. Y con un general, lo que ahí va a depende del caso, depende del modelo, pero en general lo primero que se divide a la mitad, me quedo con la mitad de mis datos, y con esos datos es con los que yo voy a tratar de encontrar cuál es mi modelo de datos, cómo se encaja mejor ese dataset de datos, ¿qué comportamiento es el que siguen. Y con eso lo voy a entrenar, y lo voy a entrenar hasta que, acuérdense de la estadística, hasta que el modelo me presente un nivel de confianza, o sea, una probabilidad de ocurrencia, o etcétera, acorde a mis necesidades. Que va a depender del negocio. Volvemos a la parte de conocimiento del negocio. No es lo mismo un nivel de confianza, o sea, no es lo mismo que en el 90% de los casos yo pueda predecir si mañana llueve o no, que en el 90% de los casos yo pueda predecir si una placa de pulmón es con cáncer de pulmón o no. No es lo mismo. Entonces, ahí es donde entra el conocimiento de negocio. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Necesito conocer el negocio para saber si en realidad, si yo puedo predecir en el 90% de los casos si llueve, si es aceptable o no. Entonces decía, tengo mi dataset, lo divido a la mitad y lo que voy a hacer es tomar ese primer set de datos, entrenar mi modelo y después validarlo con los otros dos sets de datos. Con el de validación, que generalmente es más chiquito, valido que efectivamente funcione como yo quiero y luego voy a tener, por eso se le llama el de entrenamiento, el de validación y el de testeo. Y el de testeo es con el que en realidad yo voy a llegar quiero llegar a la conclusión de que efectivamente mi modelo funciona y aplica para el set de datos que estoy analizando. Esta explicación, que fue muy gráfica, muy manual, ¿quedó clara? Porque es la base de Machine Learning, pero medio que es la base de todo este tipo de procesamientos. Siempre que se sientan delante de un set de datos, lo que van a buscar es, buenísimo Ramiro, gracias, lo que van a buscar es eso, dado un set de datos, y lo repito para que no se olviden, dado un set de datos, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que quiero es saber cómo se modelan, o sea, saber cómo se comportan. Para saber cómo los divido, los entreno, los valido, los testeo. ¿Ok? Excelente. Y con eso, y esto, más menos modelos, más menos complejidades que le agreguemos, esto es Machine Learning. Generemos algoritmos para predecir cosas. Pero bueno, acá no termina, y aparte la charla arrancaba Data Science, terminaba en Deep Learning. Entonces, dentro de Machine Learning, porque bueno, la vida no es tan simple y a veces uno quiere complicar un poco las cosas, porque realmente funcionan, aparece Deep Learning. Deep Learning es una técnica dentro de Machine Learning que está dentro de la inteligencia artificial, que lo que busca es trabajar en base a redes neuronales. ¿Qué es lo que busca? Y encontré unos, para tenerlo visual, luego uno puede bajar a la parte de más programación o lo que sea, pero encontré unos dibujitos que me encantaron porque me parecieron bien gráficos para aclarar conceptualmente qué quiere decir trabajar con redes neuronales. Lo que quiere decir es, yo tengo, y se usa mucho en imágenes, ¿no? Se usa muchas veces en imágenes porque son datos complejos. No piensen en datos siempre en la tablita de Excel, ¿no? Que vienen todos los datos tabulados horizontales, o a los que ya estuvieron conmigo en el quinto semestre, o con Fernando, cuando hablamos de estructuras ya no tan estructuradas, sino menos estructuradas, pero igual podemos llevarlo a una lista de datos. Podemos estar hablando también de imágenes. El reconocimiento de imágenes es una disciplina que se trabaja muchísimo en inteligencia artificial. Y piensen nomás los reconocimientos de caras, etc. Se pueden resolver de muchas maneras. Yo traje el ejemplo porque me pareció clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Yo de nuevo tengo mis entradas y tengo mis salidas. Eso no cambia. Tengo mis entradas y tengo mis salidas. ¿Y qué es lo que quiero? Es encontrar un algoritmo que me permita, dado un conjunto de entradas, predecir cuál va a ser mi salida. Y eso lo que se hace es básicamente separar a lo que muchas veces se le llama neuronas. ¿Esto de dónde viene? Quiso en algún momento o en sus orígenes emular lo que sería el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Esto
debe haber sido en sus orígenes, esto luego fue decantando a este modelo de Deep Learning. Y lo que hace en el medio, ¿qué es lo que básicamente hace? En el medio genera capas, cada una de esas capas lo que hace es como que se va separando cada uno de los datos, se le ponen diferentes niveles, ahí entra incluso los niveles de complejidad pueden ser muy grandes, y qué es lo que trata de hacer es como que desarma mis datos de entrada y los va procesando de a poquito, empezando con los niveles menos complejos a los más complejos. Y por eso en realidad traje la imagen, que la fuente es Wikipedia. Gracias Wikipedia, porque la imagen me pareció que es clara, más allá de que podamos decir que está linda o está fea, me pareció bastante clara, porque ¿qué es lo que hace con la imagen del elefante? Con la imagen del elefante, esa es mi capa de entrada. Luego tengo una primera layer, o una primera capa, donde lo que básicamente trae son líneas, ¿no? Una segunda capa donde ya en realidad va procesando esos datos para poder interpretarlos un poco mejor. Una tercera donde en realidad ya empieza a entender que eso es un elefante, aunque me lo separe de a pedacitos. Pienso en lo que cada una de esas imágenes, eso es una neurona diferente. Y una cuarta donde en realidad logra juntar eso y al final logra interpretar que eso es un elefante. ¿Por qué? Porque mi modelo no necesita tener la foto completa, necesita con algunas líneas poder interpretar que dada su base conocida, eso es un elefante. Claro, exacto. Esas líneas son parte del procesamiento. O sea, va a depender, por supuesto, Silvana, de la complejidad del algoritmo, la complejidad de la imagen, probablemente haya temas de contrastes y el mundo no es tan simple, pero en sí lo que busca es lo que va tomando ciertas líneas que le permitan, porque de fondo lo que quiere es saber qué animal es ese. No necesita tener todas las líneas para saber que eso es un elefante. Lo que necesita es encontrar ciertos, ahí es donde entra el reconocimiento de patrones, etc. Bueno, bien, Silvana, es muy buena tu pregunta. ¿Quién define que esas rayas son correctas? Eso es parte del entrenamiento que vos haces en tu modelo. Hoy les comentaba que lo que hacíamos con ese proceso, con ese set de entrenamiento, yo lo que hago es, dadas mis entradas y dadas mis salidas, yo lo que hago es buscar un modelo que mejor se ajuste. ¿Quién define? Lo definís tú. Tú como data scientist que estás generando un modelo de deep learning, ¿no? Vas a definir la cantidad de layers que va a tener tu modelo, las vas a programar. Yo tengo algunos ejemplos en Python que después les puedo mostrar. Vas a definir en cada una de esas layers qué cantidad de niveles, o más que niveles, perdón, qué cantidad de neuronas querés utilizar, con qué técnicas matemáticas o cómo se van, no me sale, no es distribución, pero bueno, le definís cómo vas a, en cierta manera, configurar cada una de esas layers, vas a procesar todo tu set de datos de testing y al final vas a llegar a un modelo con un nivel de confianza que en el caso que es un animal, capaz que es más fácil que vos digas, esto está bien o esto no está bien. Pero si fuera otro tipo de datos, lo que vas a hacer es comparar el resultado de tu modelo con el resultado real. Si el resultado de tu modelo dice de que la foto del elefante en realidad es un canguro, va a comparar elefante con canguro y va a decir esto no es igual, por lo tanto no funciona. Esto es un error. Lo va a volver a procesar y en realidad lo que parte del trabajo, ¿cuál es el mayor trabajo en estas cosas? Es ajustar los modelos para que efectivamente apliquen al modelo, al set de datos con el que estás probando. Eso es, la limpieza previa de los datos y la identificación del modelo es lo que va a llevar y es el proceso, ¿no? José, no, justamente, vos no sabés qué animal va a ingresar. Tú lo que sabes, y es ahí donde está el tema de la identificación de patrones, y es ahí la complejidad y lo buenísimo que tiene esto. Tú lo que vas a generar es un modelo que va a aplicar a un volumen de datos, o sea, a un volumen, perdón, de entradas, o un cierto set de entradas con lo que vos lo vas a entrenar. Si tú lo entrenás a tu modelo para que pueda reconocer estas diferentes entradas,
¿ah? Entonces, si las entradas van a ser de este estilo, tu modelo va a tener una serie de layers que no tiene que ser una layer por cada animal, porque si en realidad estamos hablando que querés reconocer todos los animales del reino animal, van a ser un montón. Y eso va a demorar varios años en procesarse. ¿Ah? Entonces, en realidad, no es una layer por cada animal, sino que es una layer por cada configuración que tú le des. Hay varios ejemplos también en la red que lo que hacen es identificar cuándo son, por ejemplo, si es un perro o no es un perro. Entonces, en vez de irse al todo el universo animal, se quedan con una especie tratan de identificar ciertos patrones. De fondo, lo que están identificando son ciertos patrones. La diferencia es que lo hace un sistema computacional programado por ustedes. ¿Ah? Silvana, bueno, se supone que no es una prueba, bueno, hay una parte de prueba de error y hay una parte también donde uno, o sea, parte de estos procesamientos es poder decir, este modelo no funciona. ¿Ah? Tu repositorio de casos acertados es tu set de datos. Tú arrancas con un set de datos que dice de que eso es un elefante, eso es un canguro y eso es un pingüino. En realidad ese es tu set de datos acertados. Tú sabes de que esta imagen es un elefante. Lo que vos tenés que configurar en el medio es cómo hacer esa correlación. Claro, exacto. Por eso también ahí hay un tema, y hay un tema importante con el set de datos. Muchas veces cuando lo ideal es tener un gran set de datos. Ojo con el volumen también, ¿no? Porque uno lo que busca es un set de datos razonable y, de nuevo, mundo ideal, representativo de todas las diferentes realidades. ¿Ah? Eso es lo que uno trata de tener y es lo que trata de hacer. Y que cuando separe ese set de datos en dos partes, no separar, no sé, del 1 al 10 y del 10 al 20. Tratar de que los datos que estén en mi set de datos de entrenamiento sean representativos del set de datos completos. A veces, digo, es parte de las cosas que si uno tiene cierta información, información tiene porque el set de datos lo tiene, sabe cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y tiene el contexto. Entonces, el tema es tratar de elegir ese set de datos que pueden ser de forma aleatoria o pueden ser eligiéndolos o sea, con ciertos parámetros para que sean representativos, para que ese entrenamiento, ese algoritmo de entrenamiento sea lo más acertado a lo que estoy buscando. ¿Ah? Si yo tengo un set de datos muy pequeño, capaz que no voy a tener un algoritmo muy certero. Pero si yo tengo un set de datos, y ahí también por eso decía el tema de las neuronas, con lo que decía José hace un rato, si cada animal era una layer. Si yo tengo un set de datos muy grande, tengan en cuenta de que o sea, la capacidad de procesamiento, este tipo de procesamientos son muy exigentes para las computadoras y podemos estar hablando de procesamientos que demoren minutos o días, horas o días. Ya no es, ahora en algunas cosas me hace acordar, y se van a reír con lo que voy a decir, con fines de los 80, cuando en realidad uno mandaba a compilar una aplicación y tenía que esperar varias horas. Si ahora, con alguno de estos modelos de datos y sobre todo con los de Deep Learning, puede llegar a pasar eso. Digo, en un ejercicio que nos habían hecho hacer en la maestría en enero, dijeron, no, bueno, arrancamos, pero pongan a ejecutar ese algoritmo porque demora 20 minutos y después vemos lo que da. Claro, si en realidad la respuesta que me da no me sirve, tengo que reconfigurarlo, volver a ejecutarlo y esperar otros 20 minutos para que pueda ser procesado. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte? O sea, la importancia de los datos. Perdón, lo que decía José, que vuelvo a la parte del tema de la cantidad de layers. Cuantas más layers yo tenga, más tiempo de procesamiento voy a tener. Entonces, es ahí donde entra toda esta parte de, todo este tema o sea, la importancia de mi set de datos, la importancia de no arrancar con un set de datos que no tengo mucha información, no arrancar con Deep Learning, si quieren hacerlo con Deep Learning, o sea, redes neuronales, sean felices, me parece maravilloso, pero capaz que está bueno primero probar antes con algún otro método, o sea, de los de ya más de Machine Learning, porque capaz que hay otro modelo que mejor aplica. O capaz que están días probando y, o sea, no logran encajar esos datos en un modelo. Entonces,
hay toda una parte que es, hay una parte que es de investigación, hay una parte que tiene un poquito de paciencia, y hay una parte donde en realidad hay que agarrar el set de datos, ¿no? Y empezar a ver qué es lo que mejor aplica. Pero esto es como todo, o sea, empezamos lo más simple y vayamos a lo más complejo. Es importante saber que existen cosas simples y cosas complejas. Deep Learning está buenísimo. Si no son imágenes, y yo empezaría con el resto. Para datos de audio, bueno, depende cómo desarmes el audio. Probablemente el tema del audio que los puedas separar capaz que en frecuencias, por ejemplo, y capaz que ese audio lo podés transformar en un set de datos, no sé, se me está ocurriendo, ¿no? O sea, en un set de datos, hasta casi una base de datos relacional. Capaz que no, capaz que me estoy equivocando. Pero sí, o sea, cualquier set de datos que vos tengas, lo importante es primero ver cómo son tus datos, ¿ah? Cómo los vas a procesar esos datos, cómo vas a obtener esa información, y luego sí empezar con un procedimiento similar. Siempre, a ver, no nos olvidemos de que esto no arrancamos siempre desde cero, y eso también es súper importante. Esto es como cualquier cosa que vayamos a implementar, o sea, no reinventemos la rueda. Antes de empezar a analizar, por ejemplo, un set de datos de audio, yo primero investigaría cuáles son los modelos que mejor aplican para el procesamiento de datos de audio, antes de empezar a probar. Pero si no, empezaría con el más complejo, empezaría con el más simple. Pero utilicemos toda la experiencia que ya está, que ya podemos encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, dentro de los diferentes algoritmos que podemos, hay algoritmos que ya vienen preentrenados y podemos utilizar tanto de Python, de Python recuerdo alguno, en R no me acuerdo, pero tiene que haber alguno donde podamos utilizar modelos ya preentrenados. De nuevo, no hay que empezar desde 0,0. Hay que buscar a ver cosas similares, cuáles son los modelos que mejor aplican para poder probarlos con nuestro set de datos, porque de fondo lo que tiene que funcionar es nuestro set de datos. Pero no quiere decir que porque tenga que aplicar en nuestro set de datos hay que arrancar desde la nada misma. ¿Bien? ¿Ok? ¿Alguna otra duda así de por acá? Buenísimo. Bien. A ver, de lo que es, de lo que son todo lo que son los conceptos que hablamos, ¿qué es lo que más le tiene que quedar, o sea, previo? Voy a agarrar un challenge de IA Challenge, voy a tener o no un set de datos, eso dirá la gente, los amigos de TA y Paolo, y voy a tener que resolver algo, ¿no? Pero me voy a tener que acordar de esto, que voy a tener que tener un set de datos, que antes de empezar a tirar cosas, o sea, antes de empezar a tirar valores, lo que sea, chau Katia, antes de empezar a tirar todo, o sea, empezar a tirar modelos, probar no sé qué, me voy derecho, ya empiezo con redes neuronales, le pongo 10 layers y la máquina no me responde por 2 días. No, es primero investigar modelos similares, cómo se resuelven. Si sabemos que es un reconocimiento de imágenes, Deep Learning es una buena opción. Ahora, no pongamos 10 layers, empecemos con 3. Son datos más, no sé, clima, lo que sea. Bueno, capaz que hay otros modelos que mejor aplican. Ese tipo de investigaciones siempre está buena. Y después pensar en eso, que yo lo que estoy buscando es, dado mi set de datos, ¿cuál es el mejor aplica? Divido mis datos, los entreno, los valido, los testeo. Y ese proceso lo hago hasta que en realidad el nivel de confianza sea el que yo quiera. Y el nivel de confianza no es lo mismo, acuérdense de eso, no es lo mismo 90% de certeza que mañana llueve que 90% de certeza de que esta placa tiene o no tiene cáncer de pulmón. No es lo mismo. Entonces, ahí es donde está el conocimiento del negocio. Y ahí es donde se empiezan a ver las 3 cosas del data science. ¿Bien? Se me llevan el mate. Bueno, ¿queda alguna duda de todo esto? Igual tengo algo más para contar. El resultado de todo eso, Silvana, muy buena pregunta. El resultado, en realidad, no. El resultado de todo esto es un si no, un mañana llueve, mañana no llueve. Lo que vas a hacer es, acordate que esto lo consumen humanos. Los humanos necesitamos visualizar la información de forma clara. Entonces, lo que vas a necesitar,
el resultado de todo esto, perdón, la visualización de los comportamientos probablemente ya sea en un gráfico, en una aplicación o en lo que sea. Pero tú puedes hacer todos estos procesamientos en background y llegar a números o llegar a cargar los resultados en una base de datos que luego puedan ser consumidos por una aplicación. ¿Ah? Pero en realidad este tipo de configuraciones, este tipo de programaciones no requieren, o sea, la visualización en pantalla o lo que sea es como otro baile. Y ahí también depende del negocio, ahí depende de quiénes son los que van a consumir el producto, si en realidad lo que necesitan es simplemente una tabla con datos y lo van a saber interpretar, exacto, o en realidad lo que necesitan es un gráfico, o necesitan una aplicación, o necesitan alertas, porque capaz que todo esto puede ser para que vos predigas, ejemplo, alertas de tsunami. El resultado final o cómo se va a consumir esa predicción con un cierto nivel de certeza es a través de una alerta. Es un SMS, esto es como un medio para poder tomar decisiones, pero la visualización puede ser de muchas maneras. ¿Ah? Esa sería, es como, digámosle en términos de programación, es todo el backend que vos vas a configurar para poder tomar decisiones. Luego, lo que capaz le mostrás al usuario final es terrible, le vas a mandar un número y van a ser 2 días de procesamiento y es un número. ¿Ah? Exacto, es como dice Carlos, exacto. ¿Ah? Pero sí, igualmente no es algo que es algo que está muy presente en el mercado y en realidad uno empieza a visualizar que es algo que se está pidiendo en el mercado cuando en realidad vos empezás a ver que en diferentes empresas de diferentes industrias cada vez más empiezan a considerar el rol del data scientist, del científico de datos, del data analyst o de los nombres que vos le quieras poner como parte de los roles dentro de las organizaciones. Porque es el que en realidad está dentro de la organización, tiene el conocimiento del negocio, viene con conocimientos de matemática y estadística y de programación y puede tomar los sets de datos que se generan dentro de la organización y generar resultados para tomar decisiones. ¿Ah? Bien, yo con lo que quería terminar, y esto no solamente para la gente de UTEC y para la gente que no es de UTEC, es algo que sí me parece importante comentarle, es recientemente tuvimos las defensas de los primeros egresados de la licenciatura. Y dentro de esos proyectos, y eso también va para los que están en el sexto semestre, tienen que quinto, sexto, están pensando en el anteproyecto, y 2 de esos proyectos lo que hicieron fue tuvieron una base muy fuerte de data science. En el caso del proyecto que puedo estudiar, que era Lorena y Sabrina, 2 estudiantes, lo que hicieron es, ellas investigaron durante todo el verano técnicas de Machine Learning para poder tomar información de los estudiantes y mediante, creo que si no me equivoco, usaron Random Forest, que es una técnica que existe, para poder sugerirle qué carreras podían estudiar y lo hicieron dentro del dataset de ellos tomaron datos de las carreras de la UTEC, pero podría hacerse mucho más amplio si el set de datos te lo permite. Entonces hicieron un proyecto, incluso tuvieron a TEA como parte de su cliente interno, digámosle, preguntando la información, y fue un claro ejemplo de aplicación de apoyo vocacional. Es en base a una serie de respuestas que vos des, me gusta la matemática, no me gusta la matemática, me gusta tal cosa, me gusta tal otra, poder sugerirle una carrera para estudiar. No tiene por qué no tiene por qué haber una correlación directa. Si te gusta la matemática, tenés que estudiar. Si te gusta jugar a la computadora, tenés que programar. Es un poco más, o sea, llevarlo a niveles un poco más complejos, donde encontrar algoritmos que permitieran sugerir carreras. ¿Bien? Y el otro portal, que aparte me tocó estar en la mesa como tribunal, que es el portal web de Mujeres IT, lo que hicieron fue, el requerimiento era tener en este caso, en el primero utilizaron Machine Learning, en el otro caso solamente fue la parte de análisis de datos, pero sí, o sea, con mucho conocimiento de cuál era la necesidad de la organización. La organización lo que necesitaba era, dada su base de datos de integrantes de la comunidad, que son mujeres vinculadas a IT, cuáles eran sus perfiles, cuáles eran los intereses,
porque no tenían esa información. Entonces lo que hicieron fue, aparte de todo un trabajo de poder ordenar esos datos y poderlos presentar de una forma razonable y entendible para el humano que lo consume, les permitieron empezar a tomar decisiones de las actividades de la comunidad en base a la información de sus integrantes. ¿Bien? Para profundizar, después se puede profundizar, nosotros podemos contar más información, etcétera, o sea, ellas lo pueden contar mejor que yo. Pero son dos proyectos de grado que surgieron de la carrera nomás. Entonces no es algo tan alejado, y para las otras carreras también puede ser re interesante, porque capaz que también, no sé, podrían llegar a hacer cosas en la interna. ¿Bien? Entonces eso era un poquito lo que quería cerrar hoy. Creo que lo que me gustaría que hoy se quedaran es, aunque sea con ruiditos, ¿no? O sea, ruiditos de que como data science pasamos a inteligencia artificial, a machine learning y a deep learning. Cómo es importante tener un buen set de datos, cómo es importante tener presente cómo procesarlo, cómo es importante elegir esos modelos. Vamos de lo más simple a lo más complejo, pero no se olviden que hay historia atrás, no arrancamos desde cero. Busquemos saber cuáles son los modelos que en otros casos similares mejor aplican y arranquemos por esos, optimicemos el tiempo, porque acá sí empieza a afectar el tiempo de procesamiento que tienen los computadores, ya no es tan simple. ¿Bien? Y bueno, y simplemente la cerecita, los dos proyectos para contarles. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Excelente. Natalia. Muchísimas gracias, Natalia. Tremenda la presentación. Bueno, ya fueron haciendo preguntas en el camino, pero igual tenemos unos minutos. Si alguien se quedó con algo colgado y quiere preguntarlo ahora, es el momento, que aproveche. Igual en la presentación quedó mi mail de contacto, si alguno después me quiere escribir y consultarme alguna otra cosa, sobre todo digo los que no son del LTI, los que son del LTI espero que ya tengan mi contacto, pero bueno, quedó mi contacto, está en el primer slide, y calculo que después si no se los pueden pedir acá a los muchachos, y cualquier duda me pueden consultar. Buenísimo. Los enlaces están en la presentación, ¿no? Para profundizar lo que habías dicho en las primeras. Sí, los enlaces sí. Lo que le puedo agregar es el link de descarga de los papers, que eso sí, porque eso eran fotitos, pero si no los adjunto mismo a la presentación, así, porque no son tan complejos de leer y son bastante simples, están buenos. Perfecto. Buenísimo, bueno, están agradeciendo a todos, agradeciendo por la presentación. Así que bueno, te agradecemos nuevamente, Natalia, gracias por acceder a hacer esta presentación para todos y todas. También le queremos comentar que sobre el 20, ya les digo exactamente, el último jueves de septiembre, vamos a tener el próximo webinar, que va a ser con Globant. Así que estén atentos ahí a las comunicaciones, al correo y a la cuenta de Instagram. Buenísimo. Creo que... Sí. Marcos, sí, lo agrego mismo a la presentación. Gracias, Clau. Lo agrego a la presentación los papers, eso sí queda todo junto, y se los paso a los chicos de TA. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber participado, y bueno, vamos cerrando este webinar y quedamos en contacto. El contacto de Natalia va a estar ahí en la presentación, y el nuestro ya lo tienen, pero igual lo escribo ahí en el chat, así cualquier duda nos contacta. Nos contactan, exacto. Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego. Chao.